Saludos, saludos. Mi nombre es Giovanni Corsino Rosario. En esta ocasión les traigo el tema evolución de la educación a distancia. Resulta que la educación ha venido evolucionando a medida que los tiempos van pasando, según las necesidades que se le va presentando al hombre. Entonces, al principio la educación siempre ha sido presencial, siempre fue presencial, pero debido a muchas razones, razones de tiempo, razones de distancia, por razones de que no es posible impartir una clase en un momento dado, porque hay personas que están en un país, otras personas que están en otro país, por ejemplo el profesor en un lado, el estudiante en otro. Entonces se comenzó a implementar lo que es la educación a distancia. Esta educación a distancia ha venido evolucionando y en esa evolución podemos encontrar cuatro etapas en las cuales se divide la evolución de la educación a distancia. Las etapas de esta educación o enseñanza a distancia llevan el nombre de la enseñanza por correspondencia, que fue en sus inicios, luego evolucionó a lo que es la enseñanza multimedia, y al pasar el tiempo, entonces evoluciona a lo que es la enseñanza telemática. Y por último, entonces aparece la enseñanza colaborativa basada en Internet. Pues bien, entre el 1883 y el 1843 surge una universidad impartiendo clase a personas que no pueden recibir clase de manera presencial. Entonces, esta universidad se pone como objetivo impartirle clase a estas personas adultas. Y uno de sus principales precursores de esta modalidad fue Isaac Pitman, quienes inician por allá, por el Reino Unido, a impartir clases bajo esta modalidad. Ya para 1892, la Universidad de Chicago implementó un curso por correspondencia. En el 1930, 39 universidades norteamericanas fueron reconocidas porque ofrecían cursos a distancia. Aquí en República Dominicana existe, incluso por ahí como por el Conde, había una escuela llamada Henfield School. Esta emblemática institución académica impartía clases de electrónica. De hecho, yo tengo un amigo que hoy por hoy él es técnico en electrónica. Él es técnico, no sé si ya él es ingeniero, pero él es técnico en electrónica y él se formó en esa institución, Henfield School. Él recibía correo, recibía los cuadernillos, por así decirlo, unos pequeños manuales por correspondencia, al cual él iba y los recogía ahí en el Conde, y así él se pudo hacer de ese oficio, gracias a la clase por correspondencia. Estas enseñanzas o cursos por correspondencia se utilizaban a través de correo. Allí se le enviaban los manuales, los exámenes, todo el contenido era a través del correo postal o a través del correo que se estuviera implementando en el país donde
donde se implementó este sistema o esta modalidad de enseñanza. Esta modalidad se caracteriza, entre otras cosas, por ser un poco lenta, en el sentido de que las retroalimentaciones se tomaban mucho tiempo. O sea, un profesor o un orientador enviaba el material por correo, se tardaba un tiempo en el estudiante recibirla, mientras que cuando el estudiante recibía el material y mandaba alguna pregunta, esta pregunta tardaba un tiempo en llegar donde el profesor y la respuesta de igual manera tardaba mucho. Entonces era una enseñanza lenta. Los cursos se dividían en módulos y estos módulos eran relativamente cortos porque no había como ese espacio, ese tiempo para dedicarle mucho tiempo. Entonces yo recuerdo que yo veía los módulos del amigo que mencioné más atrás, que como que no le dedicaban mucho tiempo entre un tema y otro, y como que los módulos eran cortos. Yo noté eso. El estudiante no tenía como una guía de ayuda, o sea, no había alguien presencial ahí que le fuera orientando, que le fuera guiando. Ese era una de lo que caracterizaba eh, la enseñanza por correspondencia. La otra modalidad a la cual evolucionó la enseñanza por correspondencia fue la enseñanza multimedia. Pero ya en 1960, la Universidad Británica Open inició sus operaciones impartiendo clases a personas adultas que tampoco podían asistir a la universidad para recibir estas clases. La enseñanza por multimedia se caracteriza por utilizar como herramienta las imágenes, los videos, los sonidos, a través de diferentes equipos como fueron en su momento los proyectores, las láminas, las grabadoras, las cámaras, la cassette, la VHS. O sea, la enseñanza multimedia mejoró bastante lo que era la enseñanza a distancia, porque ya no solamente le llega al estudiante escritos, no solamente le llegan textos, sino que ahora le llegan imágenes, ahora le llega un audio, ahora le llega una cinta donde el profesor puede explicar, el profesor puede grabarse enseñando un tema en específico. Mejoró bastante. Bueno, hay una frase que dice que una imagen habla más o dice más que 1000 palabras. Y ahora con esta modalidad multimedia se le puede enseñar al estudiante a través de lo que son las imágenes, y el estudiante recibe una enseñanza mucho más sustanciosa. Las ventajas de esta modalidad es que los alumnos captan mejor lo enseñado, el proceso de enseñanza es más dinámico, comprenden mucho más fácil lo que se le enseña o lo que se le envía a través de la tecnología. La desventaja es que depende de la electricidad. En un país como el nuestro, donde la electricidad no es fija, no es constante, que se va, que no es una buena electricidad, no es un buen sistema de electricidad, pues es un caos. Los docentes deben tener un conocimiento extra para manejar la tecnología. O sea, ya no es solamente un profesor de matemáticas, ya no es solamente un profesor de sociales, sino que el profesor, aparte de lo que ya él sabe de su base, debe de aprender tecnología, por lo menos cómo manejar un proyector, cómo manejar un VHS, cómo manejar un DVD. Digo, en su momento, ¿no? Cuando surgió, cuando empezó. Ahora debe de aprender a manejar muchos otros dispositivos.
El costo era también y todavía es una de las desventajas, lo cual impide que los estudiantes y también los profesores puedan adquirir la tecnología adecuada para dicha enseñanza. La otra etapa a la cual evoluciona es a la telemática. En esta la tecnología va avanzando, va perfeccionando los dispositivos, va perfeccionando los equipos, los dispositivos de almacenamiento. Surge lo que es el CD, surge lo que es el correo. Entonces ya toman un protagonismo lo que son las unidades de almacenamiento, porque se trabaja con con un volumen mucho más grande de información. Entonces, el CD juega un papel muy importante. También el correo electrónico, porque ahora se pueden enviar información en tiempo real y con mucha más facilidad a los estudiantes. Anteriormente había que esperar que el correo llegara al país, que la persona que reparte los correos, las cartas, llevaran esos sobres a sus destinos. Ahora no, ahora con el correo electrónico, pues la entrega de esos materiales es casi inmediata. A partir de 1970 es cuando entra en vigor esta modalidad y las computadoras empiezan a jugar un papel extraordinario, porque ahora entonces hay un manejo más efectivo de la información. O sea, ahora lo que caracteriza esta modalidad en la telemática es el gran uso de ese gran volumen de información y la rapidez con que llega a los estudiantes y viceversa, la rapidez con que llega la respuesta de los estudiantes a los maestros. Luego de esta etapa surge lo que es la enseñanza colaborativa basada en Internet. Esta enseñanza es la actual, es en la que los estudiantes crean el conocimiento. Basado en conocimientos anteriores, pueden crear conocimientos, pueden trabajar en conjunto. Los estudiantes pueden agarrar y junto con unas herramientas como son, por ejemplo, Google Drive, Dropbox, entre otras, pueden reunirse en tiempo real, pueden reunirse de manera sincrónica, de manera asincrónica, e ir colaborando, ir poniendo cada uno un granito de arena y compartiendo la información y creando así lo que es el conocimiento. Entonces, gracias a la utilización del Internet, al utilizar el Internet y todas las herramientas que vienen consigo, es posible lo que es la enseñanza colaborativa. A través de la enseñanza colaborativa se pueden crear contenido, se pueden crear videos, se puede incluso el maestro crear video, crear un contenido juntos con otros y entonces llevarlo, enviarlo y ponerlo a la disposición de los estudiantes. Por ejemplo, ahí tenemos YouTube, tenemos una serie de plataformas, de una serie de EVA que están con este objetivo. ¿Cuál? De crear el conocimiento colaborativo. Bueno, pues nada, esto es lo que quería exponerle. Espero le ayude y nos vemos en la próxima ocasión.